Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Bueno, fíjense que vamos a estar trabajando en el libro de Hechos, así que váyase, ubique el libro de Hechos después de los 4 evangelios, ya sigue Hechos. Hechos fue escrito por el único autor no judío del Nuevo Testamento, que fue Lucas, ¿verdad? Él hizo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Estamos terminando el día de hoy la serie de mujeres de fe en la Biblia. La semana anterior vimos la historia de Marta, la hermana de Lázaro y María. Y se recordarán cuando nos lo presentó David, decía que era una mujer práctica, enfocada en lo que hay que hacer. Y él nos ponía el pasaje donde llegó Jesús a visitarlo, se queda preparando todo. Y María a los pies de Jesús oyéndolo, ¿verdad? Y se quejó Marta que María no la había, y le dijo Jesús, ella escogió la mejor parte. Y resulta que Marta, mujer práctica como era, tuvo que aprender a decidir entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor que era su relación personal con Dios. Bueno, esta mujer también tiene el mérito de que en su momento reconoció que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y eso ya implica un apercibimiento espiritual de parte de esta mujer. Y ahí usted estuvo presente. Yo por primera vez en mi vida estuve en un servicio de la iglesia por YouTube, ¿verdad? Nunca había estado, siempre estoy presente, pero como estaba ausente, lo tuve que ver en YouTube. La mujer de hoy, la que vamos a ver hoy, es la última, siguió un proceso inverso al de Marta. Esta mujer empezó estableciendo una relación personal con Dios y entonces sirvió. Y como es el último mensaje de esta serie, vamos a hacer un mini repaso. Si me pasan la primera diapositiva, la que tiene los nombres cabal, ¿verdad? Ahí tenemos las mujeres que estudiamos. Si los logran ver, incluso los de atrás. Vale. A ver, ¿cuántas de esas que están ahí no eran descendientes de Abraham? Por lo menos me puede decir el número. ¿Cuántas? 1, 2, 3. Ok, que no eran descendientes de Abraham. Sara era la esposa, pero no era descendiente. La otra va a ser Ruth, porque era moabita, pero no era descendiente de Abraham. Y la de hoy, Lidia, la vendedora de púrpura. De esas mujeres también tenemos unas que eran casadas, por ejemplo, Sara, Ana, no sabemos de Débora, Esther que se casó con el rey, María la mamá de Jesús, estaban casadas. Hay otras viudas como Noemí, Ruth. ¿Y cuál es obvia ahí que era viuda? La viuda pobre, ¿verdad? La viuda pobre. Marta, pues era soltera, no hay notas ahí de cómo sea. Con Débora, pues no nos indica el pasaje, pero usualmente en esa época las mujeres pues eran casadas, ¿verdad? Y nos va a quedar solo Lidia. De todas aprendimos alguna lección, cómo afrontar retos, cómo afrontarlos con oración, cómo depender del Señor, cómo confiar en Él, múltiples maneras. Una buena manera, si su tiempo se lo permite, porque sé que son muy ocupados, es que le dé un vistazo nuevamente a las predicaciones y va afirmando y va retomando algunas de las acciones. Las predicaciones no duran más de 40 minutos. Si usted maneja en esta ciudad, tiene chancel para escucharlas, ¿verdad? Y si no, pues en casa relajado. Habiendo pasado el ejercicio, ¿por dónde empezamos? Y ahora sí, volvemos otra vez. Ahora les traje un poquito de ilustraciones mapescas. Así que me colocan en la siguiente parte, el siguiente mapa que viene. Veremos, dijo una vez alguien, a ver si aparece.
1, 2 y todavía no, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo empieza esta historia? Hoy vamos a ver la historia de Lidia. Bueno, tenemos aquí un mapa que ilustra el segundo viaje misionero de Pablo. El segundo viaje misionero fue después del primero, obviamente, ¿verdad? Y la historia, pásenme la siguiente. Va a empezar en Jerusalén, ahí donde está el punto rojo. Resulta que al concluir el primer viaje, Pablo y Bernabé, que hicieron ese viaje juntos, regresan a Jerusalén a entregar un informe y le dicen: miren, predicamos el evangelio casi por esa zona que están viendo y tan atadas de gentiles se convirtieron al Señor. Y los patojos no saben qué es una tanatada, ¿verdad? Eso es un montón, eso quiere decir. Dicen que el día de campo había un hermano que no era guatemalteco y le estaban traduciendo mis arcaísmos que utilizaba. Entonces hoy mejor traigo la definición. Empiezan en Jerusalén y entonces aparecen unos judíos algo conservadores y dicen: sí, pero los varones que se han convertido a Cristo se tienen que circuncidar si quieren entrar en esta nueva. No, dijo Pablo, no es así. Solamente es necesario creer en el Señor Jesús, nada más. Una reunión, después de una buena discusión, llegaron al punto de decir: no es necesario que los creyentes gentiles adopten las costumbres de los creyentes judíos. Y entonces encargan, vamos con la siguiente diapositiva, a 4 personas que vayan a dar este mensaje a la iglesia de Antioquía, que es la que está en el círculo. Miren qué varonil mi bolígrafo, a este círculo, ¿verdad? Ese círculo es donde está esta ciudad, donde era predominantemente gentil, no era de judíos. Entonces mandaron a 4 hermanos a esa ciudad. Iba Pablo, Bernabé, uno que se llamaba Judas, no el Iscariote, y también Silas, para que les compartieran cuál era la directiva del liderazgo de Jerusalén. Así que continuamos con una más. Ahí dice cuco entre Pablo y Bernabé. Ok, cuco, ¿qué quiere decir? Problema, ¿verdad? Sí, eso quiere decir un cuco, ¿verdad? O sea, en un niño es cuando te lastimas, tenés un cuco, pero en nuestras relaciones un cuco es un problema. Resulta que van a salir al segundo viaje y entonces viene Bernabé y dice: mira, Pablo, llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo dice: no, el Juan Marcos se nos rajó en el primer viaje, acordate que ni habíamos avanzado y se regresó. Yo no quiero llevarlo, llevémoslo, hombre. Sí. Y se pelearon. Pablo y Bernabé, que eran así, miren, uña y mugre, se pelearon. 2 líderes sí, a veces pasa. Pero ¿qué hicieron? Nada más se dividieron, siguieron sirviendo al Señor, unos por un lado y otros por el otro lado. Entonces vino Pablo y se llevó a Silas. Y Bernabé agarró a Juan Marcos y se fue a la isla de Chipre, y ahí no tenemos ese relato. La siguiente, por favor. Así que iban camino, fíjense bien, de Antioquía pasaron a una ciudad que se llama Listra. Ahí vivía Timoteo. Timoteo era hijo de una judía con un padre gentil, o sea, de un no judío. Pero había dado buen testimonio, obviamente ya era creyente, y dice Pablo: vos, venite con nosotros. Lo recluta para el viaje misionero. Y viene Timoteo y se les une. Así que ya parten Pablo, Silas y Timoteo, y van camino hacia el oeste, a esa región donde está Misia. Ellos querían ir no a Misa, sino querían ir a Misia, ¿verdad? Que era una región, a compartir el evangelio. Así que la siguiente, cuando llegan ahí, donde dice Troas más o menos, y por esa zona querían ir hacia el norte, resulta que dice la escritura que se les apareció un varón que les dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión. Y Macedonia es allá donde dice Filipos, esa es la zona de Grecia, eso era Macedonia. Europa empieza donde está Grecia y Asia empieza aquí en este sector. Esto es Asia y ahí es donde actualmente está Turquía. Bueno, así que hacen caso y deciden pasar. La siguiente, Hechos 16:10. Cuando vio la visión Pablo, enseguida
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pregunto, ¿cuántos van? ¿Cuántos les he dicho? Aquí aquel dijo 4, porque si se fijan, el versículo está redactado en primera persona del plural. Procuramos. Y entonces, ¿quién se les juntó ahí? Lucas. Lucas, el autor de Hechos, ahora escribe en primera persona. Entonces, ahí se les juntó de Troas para ir a Filipos. Ya iban 4. Y entonces tenemos a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y el último círculo llegando a Filipos. Esto solo es contexto. Ahora sí vamos a entrarle a nuestro pasaje. Váyase por favor, terminamos la presentación de momento. Váyase por favor a Hechos capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Llegan a la ciudad de Filipo, una ciudad de cierta importancia, reconocida en el Imperio Romano como una ciudad que tenía cierta independencia. Esas ciudades normalmente estaban rodeadas por un muro, y por eso dice Lucas, un día de reposo. ¿Qué día es? Sábado. Salimos fuera de la puerta, afuerita de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración, y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si usted ha leído Hechos, se dará cuenta que la estrategia de Pablo era, cuando llegaba a una ciudad, a donde primero iba era una sinagoga. Ahí predicaba el Evangelio, basándose en ¿qué escritura? En el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo todavía. Predicaba el Evangelio en la sinagoga. En algunos lugares los judíos creyeron, en otros no, en otros lo rechazaron, pero después de predicar, ahí está, ya se iba con el resto de la comunidad. Esa era su estrategia. Pero ustedes están viendo aquí que no dice que va a una sinagoga. Y uno se dirá, ¿y por qué no hizo lo que hacía usualmente? Bueno, lo que se cree por los que han estudiado esto es que en Filipos todavía no había suficiente número de judíos. Se necesitaban que hubieran por lo menos 10 varones para que se iniciara una sinagoga. Así que como no llegaban ni a 10, lo que había era un grupo de oración, digamos, integrado por mujeres que estaban afuera cerca de un río. ¿Y por qué estarían cerca de un río? Bueno, porque los judíos usualmente abrían sus sinagogas cerca donde hubiera agua, porque normalmente hacían abluciones. Uy, ¿qué es eso? Abluciones son lavamientos. Los judíos se mantenían siempre cerca de donde hubiera agua, así que por eso salen, y ahí estaban estas mujeres cerca de donde había agua. Bueno, dice el texto, hablamos a las mujeres. Usualmente un rabino no le enseñaba a mujeres, eran así patriarcales, tóxicos, masculinistas, ¿no? Algo así eran. Sin embargo, ustedes miran aquí a Pablo, que Pablo va y va a hablar con un grupo de mujeres. Algunos han criticado a Pablo por otros pasajes, como que es así un poco duro en ese aspecto, pero vean, el primer mensaje evangelístico en Europa es dirigido a mujeres. Y vamos a ver que la primera persona que se convierte en Europa, pues, es una mujer. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tengo otra diapositiva ahorita. Ahí estamos, vamos a ver la del globito. La siguiente, por favor. Esa. Resulta que Lidia no era europea. Lidia era de Asia Menor, ahí donde está ese globito, era de esa ciudad, y la región se llamaba Lidia. Algunos creen que en realidad no era que se llamaba Lidia, sino que le decían Lidia porque era aquella de Lidia, ¿verdad? Se llamara o no,
Les diré que hay un ejemplo en eso. Cuando yo estuve en México hace un montón de años, me decían el vos. No era Rolando ni Díaz, sino el vos. ¿Y por qué me decían el vos? Porque como hablamos de vos, ahí hablan de tú. Entonces yo hablaba de vos, entonces me puse, no está aquí David ahorita, entonces me pusieron de apodo el vos. Y yo tuve un compañero que era RTLU y le decíamos Reu. Entonces de repente a Lidia, que venía de Lidia, o se llamaba Lidia, como fuera, no es problema. Así que ella había viajado de la zona de Tiatira a Filipos, muy posiblemente por razones del trabajo que tenía. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí ustedes tienen que Lidia es vendedora de púrpura. La púrpura eran telas de un color lila, más o menos, carísimas. La usaban las altas autoridades romanas o las personas de mucha plata de esas sociedades. Ropajes de ese color. ¿Por qué eran caros? Porque eran sacados de esos caracolitos que medían como este tamaño. Y a cada caracolito era una pizquita que le sacaban de ese tinte. Y para una pieza grande había que tener un montón de caracoles. Esto era cara. Y algunos creen que también era de una raíz que tenía ese color. Entonces esta dama, su manera de vivir era una comerciante de telas de púrpura. Y entonces, ya por favor, cerramos la presentación y ya no tengo más diapositivas. Bueno, se nos dice que Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Siendo gentil, posiblemente había llegado a creer en Dios, quizás allá en Tiatira, en alguna comunidad judía, porque aquí en Filipos no había. Y entonces, habiendo creído en Dios, aunque se cree que no era prosélita, o sea, no se había vuelto judía, sino seguía siendo gentil, creyente en Dios, algo así como el centurión allá en los evangelios. Y entonces estaba allí y trasladó su negocio ahí a Filipos, una ciudad importante para hacer negocios. El Señor abrió el corazón de ella, dice el pasaje. Un autor cristiano dice lo siguiente: la salvación tiene su origen en Dios. Así, el Señor abrió el corazón de Lidia para que escuche con toda atención las palabras de Pablo. Dios le concedió un corazón receptivo para entender las cosas espirituales. Le dio el don de la fe y la iluminación del Espíritu Santo. El pasaje dice, hablamos a las mujeres. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué les hablaron? ¿Qué dirían ustedes que Pablo y compañeros le hablaron a esas mujeres? El Evangelio. Era lo que Pablo hacía siempre. Pablo, a donde iba predicando el Evangelio. Y entonces nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Los que conocieron a Fabio, hizo una encuesta aquí en la iglesia hace unos años y les preguntó a todos, defina qué es el Evangelio. Y le dieron respuestas variadas, ¿verdad? Y decía al final, estoy preocupado porque los hermanos como que no están muy centrados. Eso fue hace algunos años, ya no es así, gracias. No, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3b y 4, Pablo escribiéndolo a los Corintios dice, y aquí está la síntesis del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Es que proclamemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Esa es la esencia de lo que tenemos que estar compartiendo. Un poco más adelante en el mismo capítulo, que no vamos a verlo, recuérdense que pararon presos Pablo y Silas por predicar el Evangelio y Dios los libera milagrosamente, y el que los tenía bajo custodia, que era un carcelero, donde vio que se le habían zafado todos los presos, se iba a suicidar. Y entonces agarró la espada, ya que se le iba a ensartar, le dijo Pablo y Silas, tranquilo, no nos hemos ido, aquí estamos. Y ante eso, el carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ok, entonces, ¿qué le hablaron a estas mujeres? El Evangelio.
al igual que Lidia, los que están aquí, los que están en el toldo y los que están viendo por Facebook, pues acaban de oír el Evangelio, el pasaje que les leí. ¿Y qué hay que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús. Ahora, es posible que alguien que esté acá, o en el toldo, o viendo en Facebook, es posible que Dios esté tocando su corazón, como tocó el corazón de Lidia. Lidia reaccionó a ese toque y creyó en el Señor. Ahora usted, si usted se da cuenta que el Señor está tocando su corazón, ¿qué va a hacer? ¿Por qué no hace como el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. El creer es un acto interno del corazón que se puede manifestar por medio de una oración dirigida al Señor. Si gusta, lo invito, si hay alguno, con uno, que siente ese toque de Dios en su corazón, que le entregue su vida esta mañana a Cristo. A los demás, apóyennos en oración. Yo voy a hacer una oración y si usted está siendo tocado por Dios, puede decirle estas palabras. Señor Jesucristo, te doy gracias porque has abierto mis ojos, has abierto mi corazón y esta mañana quiero entregarte mi vida. Te la cedo para que seas mi Señor y Salvador. Creo en ti, creo que moriste por mis pecados, que fuiste sepultado y que has resucitado, ahora vives y vivirás en mi vida. Gracias. Amén. Si usted hizo esta oración y usted abre la puerta de su vida a Cristo, si gusta, platicamos al final, no le voy a preguntar que se identifique. Y vamos a continuar para ir terminando. Hechos capítulo 16, 15. Dice que Lidia fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto es tomado de la Reina Valera 60, en vosotros, ¿verdad? Entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: nos insistió hasta que aceptamos. En la primera dice nos obligó, aquí dice nos insistió, pero les pidió quédense en casa. En aquellos tiempos no era muy común como hoy día que tenemos hoteles, Airbnb, etc. Sí habían lugares de alojamientos, pero usualmente eran peligrosos, no muy higiénicos, y lo que más se acostumbraba era hospedarse con gente conocida. O sea, el hospedarse era práctica en aquellas culturas. Y por eso viene ella y les dice, si consideran que lo que he hecho es genuino, por favor quédense en casa. Fue bautizada, dice. Y esto como una expresión externa de haber nacido de nuevo. ¿Por qué fue bautizada? Porque cuando el Señor tocó su corazón, ella creyó en Cristo. Y una vez que había creído en Cristo, entonces fue bautizada como una expresión pública de un hecho interno. Que agua no salva. Es creer en Jesucristo. Solo en Él se cree y uno es salvo. El bautismo es posterior como un testimonio. Y nos dice que también ¿quién más se bautizó con ella? Su familia. Pero no es porque ella se bautizó que vénganse muchachos, vamos todos, como había cerca de agua. No. Esto implica que también miembros de su familia, que podrían ser carnales o de la gente que trabajaba con ella, creyeron también en Cristo en ese momento de predicación. Y entonces por eso se bautizaron. Entonces, el evangelio puede entrar por medio de una persona y se puede extender al resto de la familia. No necesariamente, pero potencialmente. Y creo que aquí hay ejemplos de que fue un miembro de la familia que conoció a Cristo y de ahí poco a poco los demás fueron creyendo y algunos no creyeron. Bueno, pero veamos que eso aprendemos acá.
La Reina Valera les dice que dice entrada en mi casa y posada. La Nueva Traducción Viviente dice, si ustedes, le dice Lidia a Pablo y compañeros, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Ahora notemos algo. Una vez que el corazón de Lidia fue abierto, ¿se recuerdan que les dije que ella primero estableció una relación personal con el Señor? Una vez que su corazón fue abierto y ella recibe al Señor, ¿cuál es lo que viene después? También está abierta su casa para los hermanos. ¿Ven el asunto? Sirvió. Primero se abre el corazón al Señor y luego vendrá lo demás. Ella abrió su casa para un grupo de desconocidos. La hospitalidad, eso es lo que nos enseña Lidia. Romanos 12:13, no lo busquen, se los leo. En consejos varios, Pablo dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13:2, no se olviden de la hospitalidad porque por esa algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Abraham y Lot. Primera de Pedro 4:9, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Tito 1:8, requisito para los candidatos ancianos. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Pero una característica es hospitalario. Y hablando de las viudas de las iglesias de aquellos tiempos, que iban a ser apoyadas por una congregación local, Pablo le decía a Timoteo, esta viuda tiene que tener un testimonio de buenas obras, que ha criado bien a sus hijos y ha practicado la hospitalidad. Llegamos al último versículo de este capítulo, que no está en los primeros que les dije, pero es el despido de ellos. Dice, una vez que salieron de la cárcel, ya les dije que Pablo y Silas habían estado presos, ¿verdad? Regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más y después se fueron de la ciudad. ¿Qué había en la casa de Lidia ahora? Otros creyentes. Algunos creen que la iglesia de Filipos se fundó precisamente en la casa de Lidia. Y la carta a los filipenses es una carta dirigida a la iglesia que ahora ya había crecido y que había sido iniciado muy posiblemente en la casa de Lidia por la hospitalidad que ella abrió su casa para que ahí se estudiara la palabra de Dios. ¿Cómo terminamos hoy? ¿Qué aprendemos de la experiencia de Lidia? Bueno, Lidia creyó. ¿Por qué creyó? Porque dice que el Señor abrió su corazón. Bueno, he estado un poco inquieto porque he estado compartiendo el Evangelio aquí, allá, en momentos tranquilos, en momentos algo rápido, y no he visto mayores conversiones. En el pasado lo viví y yo le he dicho, Señor, estoy haciendo algo malo, ¿qué hay? Que el mundo cambió. Lo que aprendo con Lidia es que el Señor abre los corazones. Nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? Seguir compartiendo el Evangelio. Los que crean en Cristo, no soy yo el que produzco eso. Eso es obra del Señor. Así que yo seguiré haciendo lo que Pablo hacía y el Señor se encargará de las conversiones. 1, 2. Lidia abrió su hogar. Hoy ya no acostumbramos tanto eso de hospedar a viajeros, porque hay hoteles, hay Airbnb y otros lugares. ¿Y cómo podemos practicar nosotros esto de la hospitalidad? Bueno, les voy a comentar algo que tiene resultados evangelísticos. Hace un buen número de años tuve algunos amigos y conocidos que de ninguna manera se iban a acercar a una congregación evangélica si uno los invitaba. Y yo sé que algunos de ustedes invitan y no, gracias, y ahí se quedan. Pero fíjense que cuando los invitamos a la casa, sabiendo que éramos creyentes con mi esposa, a la casa aceptaron llegar. Uno de ellos decía,
No, pues es que me decía la palabra evangélica, me decía, me da ñáñaras, decía, que lo de evangélico, ¿verdad? Bueno, resulta que él llegó a conocer al Señor y hoy día es anciano de una iglesia local. Pero empezó en una casa. Ahí estudiábamos la Biblia, comíamos y todo. Y en una oportunidad dijo, ¿qué se van a hacer el domingo? Pues los domingos vamos a la iglesia, nos congregamos. Y se miraron con el esposo, ¿quieren venir? Sí, dijeron. Y se incorporaron. Otro de ellos era primo de un creyente. Él se iba de Guatemala y llegó a decirnos, mucha, le compartí el evangelio a mi primo y a su esposa, se los dejo encargados. Y de igual manera los invitamos primero a casa y después creyeron en el Señor y luego se integraron a la iglesia local. Y el tercer ejemplo es uno que fue mi alumno. En la universidad le comparto el evangelio, como me dieron otros. Lo invito a casa a un estudio y empieza a ir a la casa y tomó tiempo. No sé en qué momento él entregó su vida al Señor. Yo le di varias veces el tema y todo. Bueno, en un punto se convierte. Hoy día, hace un par de años, me invitó a su, ¿qué sería? Instalación como pastor de una serie de iglesias grandes que hay en Guatemala. Y entonces pensando en esto digo, ¿quién ha hecho toda esa obra? La ha hecho el Señor. Pero ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué le parece? A ver, ¿qué le parece? Sé que algunas familias se visitan, pero sé que otras no, aquí en nuestra propia congregación. Aquí difícilmente alguien conoce mi casa. Y yo la de ustedes tampoco, ¿verdad? ¿Por qué no los he invitado? Pues no sé. Compramos una mesa con mi esposa hace años que le caben 10 gentes para poder llevar gente y no la hemos usado, solo los nietos las ensuciaron. Y como ya hay unas partes con humedad, digo, voy a arreglar primero para ver si invitamos hermanos. Pero viendo lo que hizo Lidia, yo no creo que Lidia haya ido a ver primero, le dijo, váyanse. Entonces yo creo que, ¿qué le parece si aplicamos lo que aprendemos de Lidia y empezamos a interactuar unos con otros? Si usted tiene problema con sus finanzas, he aprendido un poco y yo le puedo compartir. Si gusta me invita a echarme un taquito y aprovecho para compartirle y compartimos juntos. Pero le estoy dando esta idea para que piense también en no creyentes. Digamos, vos venía a darme una mano con esto porque estoy algo trabado. Va, cálate tu amigo, una tu amiga o un hogar y llego y les comparto manejo financiero. Puedo manejarlo sin mencionar versículos así que sea muy religioso el asunto, pero para empezar a romper hielo. Y en una de esas se puede compartir. Ahora, ojo, yo no voy a poder hacer el trabajo de toda una congregación. Lo tenemos que hacer unos con otros. Aquí hay múltiples hermanos con suficiente preparación para compartir el evangelio. Invítelos también. Y yo voy a empezar a hacer eso también con ustedes. ¿Qué les parece si practicamos la hospitalidad unos a otros? ¿Será que se le pierde un adornito cuando llegue gente a su casa? Pues sí puede pasar. Y vale la pena el precio de que se le pierda algo, se le arruine en su casa con tal de llevar luz a los que están en oscuridad. El Señor dio su vida por nosotros. Podemos dar nosotros una figurita de China que se arruine una silla por amor a la gente que no tiene a Cristo. ¿Podemos? Ok, veamos qué pasa. A ver si de aquí a un tiempo nos estamos interrelacionando más de lo que lo hemos hecho. Entreguemos este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por estas mujeres que tú incluiste en la narración de tu palabra. Cada una de ellas nos ha enseñado distinto aspecto. Nos cuesta a veces incorporarlos todos y aplicarlos, pero te pedimos que nos ayudes a ir cambiando paulatinamente, de tal manera que nuestra vida cada día sea más agradable delante de tus ojos.
esto de abrir nuestra casa a hermanos en la fe o a extraños, quizás pueda costar, pero así como tocaste el corazón de Lidia y ella lo pudo hacer, ¿qué tal si tocas nuestros corazones y nos ayudas a hacer algo diferente para atraer a los que están en tinieblas a la luz de Cristo? Lo ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.